Bien, bueno, vamos a ir retomando entonces respecto de nuestra batería de test, ¿sí? En el bloque anterior estuvimos viendo la introducción al proceso de selección de personal, qué perfil esperamos, ¿sí? Que tenga un selector o un reclutador IT, dependiendo del caso. Estuvimos hablando de las etapas del proceso de selección de personal generalista. Hablamos también sobre qué es IT y qué se espera de un reclutador IT. Hablamos también de lo que incluye cada etapa del proceso de selección generalista, ¿sí? La búsqueda, la preselección, la selección, el ranking, ¿sí? El ranking consiste en ese listado de los 3 mejores, 4 mejores, ¿sí? Que vamos a tomar para las entrevistas. Hablamos sobre el concepto de entrevista laboral, hablamos sobre los momentos de la entrevista laboral, que son 3 4. Hablamos de cómo tenemos que trabajar nosotros en cada momento de la entrevista, ¿sí? Cómo es nuestro rol. Hablamos, ¿sí? De que cuando acontece, ¿sí? Este último momento de comentarios y cierre, podemos brindar la información necesaria, ¿sí? Retomando lo que nosotros llamamos nuestro rol activo. ¿Mm? Eh, Dijimos también que dependerá del proceso, ¿sí? Pero si el proceso y el puesto requieren, ¿sí? Que esto se prolongue y si la organización es grande, generalmente también nos toca atravesar un psicofísico, ¿sí? Cuestión donde por ahí acá mucho no nos metemos porque concierne a otro tipo de campo, y un psicotécnico, ¿sí? Que también nosotros le decimos muy comúnmente en el campo la batería, ¿sí? Eh, ¿Por qué batería? ¿Sí? ¿Qué son las baterías de test? Bueno, como yo les presento acá, ¿sí? Está que vale esta aclaración de pasar por la instancia, ¿sí? Pero que esta instancia del psicotécnico, de la batería de test, solo debe ser tomada o llevada a cabo y evaluado por profesionales matriculados competentes, ¿sí? Hay muchos tipos de técnicas que se pueden aplicar, ¿sí? Cada puesto hace su propia batería de test con los test que considera imprescindibles para evaluar lo que quiere evaluar, ¿sí? Nosotros acá nos vamos a detener a los fines pedagógicos, nada más, ¿sí? En lo que son los test proyectivos gráficos, porque ustedes saben que nosotros no estamos en condiciones de tomar test, a menos que seamos psicólogos, ¿sí? Entonces generalmente esa parte del proceso la llevan adelante psicólogos, ¿sí? Que pueden evaluar, o psiquiatras, ¿sí? Eh, Otra cuestión que olvidé mencionar es que generalmente el proceso en algunos casos se divide en partes, ¿sí? Y que nosotros podemos ser llamados, si se quiere, para realizar algunas partes y otras no, ¿sí? Y uno de esos ejemplos es el ejemplo de la batería de test. Generalmente, batería de test es algo que realizan psicólogos o psiquiatras o personal competente y matriculado para la evaluación y la toma de ese tipo de test, ¿sí? Acá vamos a trabajar esos test a los fines pedagógicos, particularmente nos vamos a detener en lo que son los test proyectivos gráficos, ¿sí? Algunos de los ejemplos de test proyectivos gráficos ustedes ya los deben conocer. Algunos de ellos son la persona bajo la lluvia, el dibujo de la persona humana y el que nos vamos a detener acá particularmente que es el HTP, ¿sí? HTP es House, Tree, Person en inglés, casa, árbol, persona, ¿sí? Para nosotros. Ustedes ven ahí ejemplos de test. En la columna 1 están viendo un Warteg, en la 2 una mancha de tinta del proyectivo de Rorschach, ¿sí? Un hombre bajo la lluvia y un test de Bender, ¿sí? Una chica dibujando un Bender. Pero acá, ¿sí? Vamos a detenernos y a empezar a definir particularmente qué entendemos nosotros por test proyectivos, ¿sí? Y gráficos. Los test proyectivos gráficos son técnicas,
¿sí? Que están dentro de un amplio repertorio de técnicas de tipo proyectivo, ¿sí? Proyectivo, ¿sí? Es la connotación que se le da en psicología a un aspecto defensivo, ¿sí? Proyectar es un mecanismo de defensa, ¿sí? Que incluye la posibilidad de que las personas podamos depositar en otro, ¿sí? En otra persona, en otro objeto, en una hoja, ¿sí? Como es este caso, aspectos de nuestra personalidad que nos gustan y que no nos gustan, ¿sí? Por eso se llaman proyectivos, porque utilizan este mecanismo, ¿sí? Existen varios tipos de proyectivos, algunos son gráficos, es decir, son dibujos, y otros son verbales, como el desiderativo, por ejemplo, ¿sí? Hay algunos aspectos básicos para poder interpretar un proyectivo gráfico, ¿sí? Como por ejemplo, ya lo vamos a trabajar ahora en un rato, pero la posición en que el sujeto toma la hoja, el tipo de trazo, el lugar de la hoja que prefiere para dibujar, ¿sí? Son algunos ítems de interpretación de los proyectivos gráficos, ¿sí? Entonces, hay un amplio repertorio de técnicas de tipo proyectivos, pero lo cierto es que en términos de confiabilidad y validez, muchas veces son puestos en jaque, ¿sí? Tanto para lo que es el ámbito pericial como para lo que es el ámbito laboral, ¿sí? De todos modos, se siguen utilizando y muchos han crecido, se han desarrollado y se han evaluado con un fundamento teórico psicoanalítico, ¿sí? Ustedes saben que Argentina es un país al que le atraviesa mucho el psicoanálisis, le gusta mucho el psicoanálisis como una teoría que pueda explicar la conducta humana, ¿sí? Obviamente que los personajes más famosos dentro de esta índole son Sigmund Freud, ¿sí? Del que seguramente en algún momento de la vida habrán escuchado hablar, Jacques Lacan, ¿sí? Quien hace una relectura y toda una teoría a partir de Freud, y Melanie Klein, ¿sí? Como una mentora, ¿sí? Del psicoanálisis en lo que tiene que ver con niños y en lo que tiene que ver también con lo femenino, ¿sí? Una mujer haciendo psicoanálisis en un siglo donde las mujeres no trabajan, no solo que no se hacía psicoanálisis con niños, sino que tampoco lo hacían mucho las mujeres, entonces Melanie Klein ahí, una pionera en muchos aspectos, ¿sí? De todos modos, en algunas últimas décadas han surgido tantos nuevos test, ¿sí? Con esta consigna proyectiva, como nuevos marcos teóricos un poco más, entre comillas, científicos, que nos van a permitir interpretarlos y fundamentarlos, ¿sí? Entonces, lo que ustedes están viendo ahí es específicamente el test con el que nosotros nos vamos a meter, que es HTP, ¿sí? Entonces el dibujito les muestra una casita, un arbolito y una persona. Algunos datos que nos van a servir de guía si en algún momento nos toca estar, ¿sí? Ayudando en un proceso con la toma de lo que es la toma, la aplicación, la interpretación de lo que es un HTP, ¿sí? Si estamos junto a los profesionales haciendo esta tarea, tenemos que tener en claro que el HTP es una técnica que nos va a brindar información acerca de la manera en que la persona experimenta su yo, ¿sí? El yo es la parte más consciente de la personalidad, en relación a los demás y en relación también a su familia, ¿sí? A su ambiente familiar más cercano. Ustedes van a ver, si les toca estar, que el profesional lo que hace es tomarlo con una consigna, ¿sí? Muy sencilla y muy neutra, que solicita a la persona que dibuje una casa, un árbol y una persona, ¿sí? Y le aclara que luego la interrogará sobre lo que dibujó, ¿sí? Posteriormente, tenemos que saber que para la toma se requieren, perdón, desde media hora a 90 minutos, ¿sí? Es importante aclarar que después de la toma de los dibujos vamos quizás a preguntarle algunas cosas respecto de lo que dibujó, pero también después de eso continúa el periodo de evaluación e interpretación, ¿sí? Donde si llegamos a tener que estar, vamos a ver que nos vamos a tener que basar en el contenido
¿sí? Es decir, en qué se dibujó, y en las características, es decir, cómo se lo dibujó, ¿sí? Entonces vamos a tener que ver la posición de la hoja, el tamaño, la presencia o ausencia de partes específicas, las respuestas del individuo, si hay alguna verbalización mientras el individuo dibuja, es decir, si dice algo en algún momento específico del test, ¿sí? Cuánto demora en empezar a hacerlo, que es lo que nosotros llamamos la latencia inicial, ¿sí? El orden de los detalles, es decir, por dónde comenzó. Y este es muy importante también, ¿sí? Si nosotros llegamos a estar en esta instancia, poder asegurarnos como parte del staff de que se tengan todos los materiales disponibles para la realización de la batería psicotécnica, no solamente para el proyectivo, sino para cualquier batería de test. Siempre es necesario que todos los recursos que van a necesitar las personas estén a su disposición, ¿sí? Porque si no, coartamos algún aspecto proyectivo probablemente. Tenemos que tener muchas hojas, lápices, gomas, viromes de colores, viromes azules, viromes negras, ¿sí? Porque la gente elige, ¿sí? Y dibuja con muchos elementos, ¿sí? Que van a ser necesarios en relación a su disponibilidad al momento de la toma, ¿sí? Reglas, ¿sí? Todo lo que a ustedes se le ocurra que una persona pueda necesitar para dibujar es algo que ustedes deben de tener a disposición de la persona, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué información nos va a brindar cada dibujo? ¿Sí? Ustedes van a ver que hay personas que generalmente dibujan por separado en 3 hojas, que hay personas que dibujan en una sola hoja. Lo ideal es que lo hagan por separado, ¿sí? Pero bueno, si no lo hicieron así, se toma, se agarra el test como venga, ¿sí? No hay que dar mayores consignas ni mayores indicaciones. La consigna es muy neutra y muy sencilla, ¿sí? Es un estímulo que pretende que la proyección se desate, ¿sí? Entonces solamente basta con decirle dibuja una casa, un árbol y una persona, ¿sí? ¿Qué información me va a brindar la casa? Bueno, en principio el dibujo de la casa genera asociaciones de tipo conscientes, ¿sí? Es decir, asociaciones de las cuales yo me puedo dar cuenta, me puedo percatar, e inconscientes, es decir, aquellas de las cuales mucha cuenta no me doy, acerca del hogar y de las relaciones personales más íntimas. Es decir, que con el análisis de esta parte del test, ¿sí? Vamos a ver cómo andan las cosas en el hogar y cómo andan las cosas en las relaciones personales más íntimas del sujeto, ¿sí? Con el dibujo del árbol vamos a encontrar muchas cuestiones más de tipo inconsciente. Por eso el análisis y la interpretación del árbol es muy interesante. ¿Por qué? Porque el árbol es una experiencia gráfica, ¿sí? Es una expresión gráfica de la experiencia de equilibrio que tiene la persona, ¿sí? Es decir, de cuán realmente centrada está la persona, equilibrada está la persona y qué recursos tiene la persona psicológicos, ¿sí? Para obtener lo que desea del medio, ¿sí? Cómo se las arregla con la realidad, ¿sí? Para estar y subsistir, ¿sí? En todos los sentidos, pero en este punto hablamos más de recursos psicológicos. Ustedes saben que psicológicamente no todo el mundo tiene los mismos recursos. Algunas personas tienen recursos que le permiten enfrentar situaciones, como por ejemplo altos grados de estrés o conflictos, y hay personas que carecen de estos recursos y ahí la tarea laboral se dificultaría bastante, ¿sí? Entonces el análisis del árbol nos va a dar muchos datos respecto de esto. Y la persona, ¿sí? La persona es uno de los que genera más asociaciones de tipo consciente, ¿sí? Pero básicamente, ¿por qué? Porque la personita es una expresión directa de la imagen corporal de cada uno, ¿sí? Es muy frecuente que cuando uno diga dibuje a la persona, uno dependiendo de cómo se percibe como persona, dibuje, ¿sí? Entonces van a ver que los hombres dibujan hombres, que las mujeres dibujan mujeres, que los niños dibujan niños, ¿sí? Tiene que ver un poco con la autopercepción corporal, ¿sí? También les puede pasar que en algún momento no, pero digo, lo más frecuente, ¿sí? Es que suceda esto porque es una expresión directa de nuestra imagen propia, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a proporcionar? ¿Qué información nos proporciona el dibujo de la persona después de interpretarlo? Básicamente las habilidades que tiene la persona para funcionar en sus relaciones, ¿sí? Y para saber cuánto se banca, ¿sí?
la evaluación crítica y la evaluación objetiva, y también cuánto se banca, ¿sí? La manera en que se encaran sus relaciones interpersonales. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Mientras me tomo un mate. ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a avanzar un poco más, entonces, ¿sí? Respecto de la interpretación, ¿sí? Ustedes van a encontrar en el cuadernillo algunas cuestiones interpretativas que tienen que ver con aspectos que, bueno, son importantes en ese momento, ¿sí? Como por ejemplo, la presencia o ausencia de la línea de base, ¿sí? Porque la línea de base indicaría, ¿sí? Literalmente la cuestión de los pies en la tierra, y si la línea de base no está, implicaría la inestabilidad y la falta de sustento, ¿sí? También vamos a ver la elección del cuadrante de la hoja, si ha elegido el lateral izquierdo, ¿sí? Que está relacionado con vivencias del pasado, ¿sí? En la que las personas permanecen muchas veces atadas, es decir, con lo que nosotros conocemos como procesos regresivos, mientras que el margen derecho, el lateral derecho, implica procesos progresivos, ¿sí? Maneras de intentar salir de esos lugares, ¿sí? De buscar un futuro y otras soluciones. Y el centro, que es el lugar predilecto para dibujar siempre un proyectivo, ¿sí? Yo siempre digo, si van a dibujar un proyectivo, háganlo centrado, ¿sí? Equilibrado. Esa es como la manera ideal de los proyectivos, ¿sí? La latencia inicial también es importante porque puede indicar conflicto en alguno de los dibujos, ¿sí? Es decir, si yo me tardo más en dibujar la casa que el resto, en comenzar a dibujar la casa que el resto, y puede ser que exista alguna cuestión bastante conflictiva en lo que tiene que ver con el hogar, ¿sí? Entonces es un buen indicador la latencia inicial y también la presencia de verbalizaciones mientras dibuja, ¿sí? Generalmente acá yo les hacía interpretar un test, no creo que tengamos tiempo para eso, que es material cedido, ¿sí? A fines pedagógicos. Y ese test tenía una verbalización muy particular en el dibujo de la persona, ¿sí? Que mientras dibujaba la persona, esta chica decía, odio dibujar las manos, ¿sí? Y las manos son justamente la herramienta que tenemos los seres humanos para obtener del medio aquellas cosas que necesitamos, ¿sí? Entonces, si semejante verbalización implica, ¿sí? Alguna cuestión ahí en relación a la obtención de los recursos necesarios. Entonces, fíjense que en el PDF del cuadernillo ustedes van a encontrar algunos aspectos más, ¿sí? Cuando llegamos al final, ¿sí? Y ya hemos hecho la entrevista y ya hemos hecho el psicotécnico, llega el momento de la integración, ¿sí? De la entrevista y el test. Es muy importante aclarar que la aplicación y los resultados del test por fuera del proceso laboral, ¿sí? O por fuera del proceso de psicodiagnóstico no tienen ninguna validez, ¿sí? Y que obviamente se debe recurrir a la toma, ¿sí? Únicamente con profesionales matriculados para la misma. La finalidad de este contenido, como yo les adelantaba hoy, es puramente pedagógico y el resultado final, ¿sí? Es decir, esta integración, es necesaria para los resultados, ¿sí? Es decir, para saber si la persona queda o si la persona no queda, ¿sí? O para obtener una opinión final respecto de, bueno, qué podemos esperar también en el proceso de inducción de esta persona con estas características personales, ¿sí? Y cabe declarar también que los resultados de los test nosotros no evaluamos psicología profunda, evaluamos la persona en relación al rol laboral que va a cumplir, ¿sí? Entonces, también esto es muy importante, lo cual, bueno, hay muchos ejemplos de esto, pero obviamente, ¿no? De más está decir que si uno ve, ¿sí?
que la persona tiene que estar frente a otras personas y resolver conflictos constantemente, ¿sí? Y su entrevista y su batería tienen algunos elementos que tienen que ver con pocos recursos y habilidades interpersonales, ¿sí? O con pocas habilidades de negociación, o pocas cuestiones de introversión, ¿sí? O de timidez, se entiende que el resultado no es bueno. ¿Por qué? Porque vamos a exponer a una persona con estas características a un rol, ¿sí? Para el cual ella no tiene este tipo de personalidad o este tipo de habilidades y podría ser totalmente contraproducente, ¿sí? Para ese momento particular de su vida. Entonces, son cuestiones que tenemos que tener muy en importancia, ¿sí? Bueno, lo que ustedes están viendo en pantalla es algo que vamos a desarrollar el miércoles después de que ustedes expongan su descriptivo, ¿sí? Recuerden que para consultas del descriptivo tienen mi correo electrónico también y que, bueno, si no lo pueden exponer, lo pueden dejar en Padlet, ¿sí? Y lo comparto yo mientras ustedes me cuentan y van hablando, ¿sí? La idea es que podamos dialogar un poco sobre cómo pensaron ese descriptivo. Y luego de eso podamos empezar a trabajar un poquito cómo es la cuestión con el proceso de selección en Haití, ¿sí? Es decir, existen muchas diferencias con la selección generalista que acabamos de ver, ¿sí? Fíjense que ahí tienen la imagen full inteligencia artificial, que es un tema que se está hablando mucho estos días, ¿sí? Ahí ven a un robot que no le hemos puesto nombre todavía, pero sí cerrando un acuerdo de selección con alguien. Después vamos a tener algún momento también para charlar sobre cómo pensamos a la introducción de la inteligencia artificial a nuestro trabajo, ¿sí? Es decir, ¿es posible que la inteligencia artificial nos reemplace realmente? ¿Sí? Es posible que podamos tomarla como un aliado, pero saber que no nos reemplazaría jamás, ¿sí? Vamos a tener un momento para empezar a hablar un poco sobre esto, que va a ser muy frecuente no solo en los generalistas, sino que en el rubro IT va a ser mucho más común todavía porque es el rubro tecnológico, ¿sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Los oigo, los leo. Dicen por ahí, yo creo que el IA va a ser un tema muy preocupante, sobre todo para las generaciones futuras. Sí, a ver. No tenemos manera de saber qué va a pasar en el futuro, ¿sí? El futuro es hoy. Si nos queremos poner un poco más borgianos, el futuro es ahora, ¿sí? Y lo cierto es que ahora la IA, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Al igual que todo tipo de tecnología, ya se han insertado en nuestra vida en niveles en el que nosotros ya ni nos damos cuenta, ¿no? Es decir, el celular es la extensión de nuestros brazos. Existen electrodomésticos, ¿sí? Que vía Bluetooth y Wi-Fi pueden prenderse, apagarse, chequearse, ¿sí? Los procesos de salud se han visto atravesados por esto también, ¿sí? Ya casi no existen estudios médicos en papel, no existen casi turneras en papel, ¿sí? Ya hasta hay turneras electrónicas, agendas electrónicas. Entonces, lo cierto es que la tecnología y la IA y los bots ya llegaron, ¿sí? Y no solo que ya llegaron, sino que también se van a quedar. Entonces, como nuestro rol, ¿sí? Ya está instalada, se va probando y será más ayornado, sí, claro.
Nuestro rol en un futuro, ¿sí? Va a ser compañeros, ¿sí? Depende mucho cómo nos posicionemos, ¿no? Yo siempre digo que nosotros para hacernos el camino más fácil necesitamos la adaptabilidad y la flexibilidad psicológica. No vamos a evitar que la IA, los bots existan, ¿sí? Ya llegaron para algo, entonces, bueno, vamos a tener que entender que en algún punto son nuestros colaboradores, ¿sí? Ahora bien, esto no quiere decir, ¿sí?, que tengamos que pensar o entender o dejar todo en las manos de nuestros colaboradores, ¿sí? Son, como dice la palabra, colaboradores, entonces habrá cosas que ellos puedan ayudarnos mucho, como por ejemplo el gran procesamiento de datos, pero la toma de decisiones finales muchas veces siempre va a requerir de capital humano, ¿sí? Las IA están programadas con un libreto, ¿sí? Y pueden presentar grandes errores en lo que tiene que ver con el campo de las ciencias humanas, ¿sí? Motivo por el cual no podemos dejar librado todo a las manos de la IA, ¿sí? Lo cierto es que las IA, como les decía, van a ser nuestras compañeras, ¿sí? Van a ser ágiles colaboradores, ¿m? Y bueno, vamos a tener que ir adaptándonos, ¿sí?, a que ellos están, ¿sí? Y a descubrir las maneras en las que, como vemos ahí, podamos estrechar la manito con ellas, ¿sí? Es una cuestión que tiene mucha tela para cortar, que ya seguramente la vamos a seguir charlando, ¿sí? Pero lo cierto es que ya llegaron, y que ya llegaron y que, bueno, son nuestras compañeras de acá en un futuro, ¿sí? También el tema será, bueno, poder, ¿sí?, hacer un balance entre las cosas que tenemos que trabajar humanamente nosotros, desde lo humano, y las cosas con las que ellas nos pueden ayudar, ¿sí? Eh, bien, eh, eso, ¿sí? Vamos a ir hablando un poco más de esto a medida que lo vayamos desentrañando. Nos vamos a encontrar el miércoles con la exposición de sus descriptivos para empezar a trabajar este proceso muy lindo, ¿sí?, que tiene el reclutador, el entrevistador, IT, ¿sí? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Perdón, estoy con hipo. Voy a dejar en WhatsApp un recordatorio, ¿sí?, respecto de la actividad del descriptivo, porque recuerden que es obligatoria. ¿Por qué? Porque esta semana van a tener otra tarea que es el cartel de búsqueda, ¿sí?, que se va a poder llevar adelante únicamente si ustedes tienen el descriptivo. Si ustedes no tienen el descriptivo, no se puede pensar el cartel de búsqueda, ¿sí? Y recuerden que de aquí en más estamos insertos en un cursado acelerado, lo cual implica, ¿sí?, que bueno, más o menos pueden ir llevando las lecturas al día. Hemos tenido algunos feriados, vamos a seguir teniendo algunos feriados, ¿sí? Bueno, que nos podemos tomar, ¿sí?, para estar. A partir de esa tarea se hace el resto de las actividades, sí. A partir del descriptivo vamos a empezar a pensar el resto de las actividades. Por eso es tan importante y por eso es obligatorio el descriptivo, ¿sí? Bien. Bueno, recuerden que tienen mi correo electrónico. Justamente ahí estaba respondiendo algunas dudas respecto del descriptivo de algunos compañeros. No olviden, ¿sí? Nos vamos a ver el miércoles por la mañana para el descriptivo, ¿sí? Para hacer la clase introductoria he dejado el video de la noche, el turno noche, el proceso de selección sobre la clase que nos faltó a nosotros en el turno mañana. Así que van a ver ese introductorio, ¿sí?, del turno noche. Y estos dos de hoy van a estar subidos a la brevedad, ¿sí?, por si fui muy rápido, lo quieren repasar, quieren recolectar dudas,
¿sí? Aprovechen los espacios disponibles. Bien, ¿hay alguna otra duda? Si no, ya, bueno, nos vemos directamente el miércoles, a la misma hora por el mismo canal. Hasta el miércoles, dice Milce. Bueno, buen comienzo de semana para todos, a leer, a trabajar y a disfrutar. Y nos encontramos el miércoles a la misma hora con sus descriptivos y para comenzar a recorrer un poco el proceso IT, ¿sí? Que anden más que bien. Saludos.